En este segundo eje yo quiero comentarles básicamente un tema, el tema de la prisión preventiva. De acuerdo a nuestra normativa procesal, para poder determinar la aplicación de la figura de la detención preventiva, de la prisión preventiva, necesitamos algunos supuestos, ¿sí? Que normalmente son los que rigen casi todos los códigos procesales: peligro de fuga, posibilidad de obstrucción a la justicia, de que el imputado vuelva al grupo al que pertenezca y obstaculice la investigación, puntos suspensivos. Listo. Hasta ahí todo está bien. Comenzamos una aplicación muy respetuosa realmente del tema de la privación de libertad bajo esta figura. Sin embargo, con el tiempo, las altas tasas de criminalidad de mi país, que desgraciadamente lidera el top 10 de homicidios y es un país considerado muy peligroso por las altas cifras de criminalidad, sobre todo en delitos contra la vida, ha hecho que el legislador, en lugar de concentrarse en el establecimiento de políticas públicas orientadas a la prevención de los delitos, se oriente, como en la mayor parte de nuestros países, a restringir libertades, a restringir posibilidades de aplicar medidas sustitutivas y a que se rompa la lógica inicial del Código Procesal, donde la privación de libertad era una excepción. Entonces, en los últimos años ha pasado de ser una excepción a ser la regla principal que rige la práctica. ¿Qué pasa con la prisión preventiva? Hubo una reforma en 2013, y esto se los quiero decir tal cual. Hubo una reforma en 2013 del Código Procesal, del artículo 184, que era el que regulaba esta figura, y de acuerdo al texto actual dice expresamente: no proceden medidas sustitutivas de la prisión preventiva en los delitos siguientes, dos puntos. Y a continuación tenemos 21 delitos, señores y señoras. Entonces, en estos casos, la discrecionalidad del juez no interesa. Los presupuestos no importan. En estos 21 casos el juez tiene que dictar prisión preventiva. Les estoy hablando de delitos contra la vida, asesinato, homicidio. Imagínense que dejaron homicidio en términos generales, o sea que aquí incluso un culposo se puede ir por acá. Parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de monedas, luego delitos que no hemos tenido: genocidio, magnicidio, asociación ilícita, por supuesto, porque ustedes conocen el fuerte problema que tenemos en el Triángulo Norte con maras y pandillas; terrorismo, que no tenemos todavía casos de terrorismo; delitos relacionados con armas de guerra; contrabando, defraudación fiscal; delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas; femicidio; y el único delito contra la administración pública, y esto fue muy discutido en mi país cuando la reforma se aprobó, prevaricato, dirigido expresamente a los jueces. Tienen que aplicar el artículo o prevaricato, y el prevaricato no tiene medida sustitutiva de la privación de libertad. ¿Qué ha pasado con el 184? Pues así como ustedes mismos están reaccionando al escuchar esto, reaccionamos en mi país, ¿no? Empezaron voces a levantarse, se interpusieron varios recursos de inconstitucionalidad que iban quedando ahí rezagados sin resolverse, hasta que recientemente, porque claro, depende del imputado, es nuestra postura, ¿no? Hasta que recientemente se interpusieron unos recursos de inconstitucionalidad del 184 por parte de defensores de personas que estaban siendo sometidas a proceso vinculadas con partidos políticos, gente muy alto rango. Ya hablamos, ¿no? Así, bueno, listo. La Corte Suprema, en un tiempo récord, ¿sí?, se interpuso un recurso y meses después ya estaba resuelto. En sentencia de 2018 estableció que el artículo 184 no era inconstitucional porque no vulneraba ningún derecho. Es la sentencia 2-2017 que se publicó
este año y dijo: el artículo 184 no se contrapone al debido proceso ni a la presunción de inocencia. La actual situación del país requiere continuar adoptando medidas tendientes a garantizar la vida, la integridad, la propiedad, la libertad personal, entre otros bienes jurídicamente protegidos, creando excepciones a las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Esta es la base de la sentencia, donde dice la sentencia, el artículo es constitucional. ¿Qué tenemos como consecuencia? Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha elevado la voz y ha dicho en sus recomendaciones textualmente: reformen el 184 porque está contraviniendo la convención. Tenemos cifras alarmantes y básicamente ese es el motivo de la presencia de esta computadora hoy enfrente mío. Pero me llamó mucho la atención. Miren, el Instituto Nacional Penitenciario de mi país en 2016 dijo: hubo un aumento de la población penitenciaria del 30% desde el 2013. Pasaron de 12.032 a 17.017 privados de libertad hasta 2016. Y luego, con cifras más actuales, hay un organismo en Estados Unidos que lleva todas las cifras de privados de libertad, quienes están con prisión preventiva y tal, que se llama World Prison Brief. Y al 21 de agosto de 2017 dijo: en Honduras hay 18.950 privados de libertad. A 2017, el 53.1% de esos privados de libertad estaban ahí por tener prisión preventiva. De 2016 a 2017 casi subió en 2.000 el número de personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más presión. Los jueces están atados de manos en ese sentido, y porque ya hay una sentencia que establece que el artículo es constitucional. Entonces, en el ítem que dice protección y garantías del imputado, me parece que es lo más relevante que yo les puedo comentar.